Ser viejo no es sinónimo de ser sabio, puede ser un viejo muy imbécil, una vieja muy estúpida. Un amigo no te tiene que dar todo. La pareja tampoco te da todo, pero eso se nos va a la cabeza mucho más, ¿no? Rosa, ¿te volviste a enamorar? Hombre, claro. Sí, por supuesto. El trastorno mental es algo que atraviesa absolutamente toda la sociedad, ¿no? Y aquí estamos todos callados, ocultándolo, no diciéndolo, ¿no? ¿Y alguna vez te han dicho que estás loca? Por supuesto que pensaba que estaba loca. Pensé cuando me dio con 16 años ese ataque de pánico que no sabes qué te pasa. ¿Estuviste medicada alguna vez? No, nada. No, me pasé tres grandes épocas de crisis, de pánico. A los 16 no me tomé ni un ansiolítico, cosa que es una tontería. Viva la química. Los ansiolíticos ayudan, ¿no? Soy tremendamente racional, muy racional. Me gusta mucho la ciencia. Soy muy racional. Y por otro lado, soy una loca carioca, fantasiosa, tremenda, ¿no? ¿Y tú cómo ves tu futuro? Hombre, mi futuro, pues yo espero morirme muy viva, o sea, que espero disfrutar mucho y morirme muy viva. Geniales y mayores que yo es posible gracias a Droguerías con Subsidio. Episodio 11. Rosa Montero. Rosa Montero tiene 73 años. Es escritora, es periodista, ha publicado más de 20 novelas literarias, entre ellas La loca de la casa, La ridícula idea de no volver a verte, publicaciones que le han entregado más de 35 premios y reconocimientos, como el Premio Nacional de Periodismo para Reportajes y Artículos Literarios y el Premio de la Asociación de Prensa de Madrid en el 2005 a toda una vida profesional. En su columna y en su trabajo como reportera para El País, entrevistó a personajes como Yasser Arafat, Richard Nixon, Julio Cortázar, Malala Yousafzai. Aquí, en Geniales y Mayores que yo, Rosa Montero habla sobre la soledad, sobre el amor, sobre los amigos, sobre el periodismo y, por supuesto, sobre el peligro de estar cuerda. Bienvenidos a esta nueva temporada de Geniales y Mayores que yo. Rosa, gracias por estar aquí en Geniales y Mayores. Encantada, muy buen título, tiene gracia. Bueno, tú eres genial y mayor que yo. ¿Cuántos años tienes tú? Luego, pero tampoco hay que empezar así. Pero de eso se trata. Tengo 73 años. No puede ser. Sí. Y los he vivido todos, cada uno. Sí. ¿Y de cuántos años te sientes? Bueno, depende, en los buenos días 15 y en los malos 8 o algo así. Pero no pasa nada. No, lo decía Oscar Wilde, ¿no? Lo malo no es envejecer, lo malo es que no se envejece, porque no envejecemos por dentro y entonces cada vez hay una disociación mayor entre lo real y el interior. Pero me sorprende 73 años porque yo pensé que eras menor. Pues eso, no, decir. Además lo digo por todas partes, están mis solapas, o sea, esto es una cosa, sí. Me parece estúpido engañar, vamos, o quitárselos o ocultarlo, no sé. Pero además me gusta, porque de eso se trata este podcast, que es admirar la genialidad del paso del tiempo. Bueno, el paso del tiempo no tiene ninguna gracia, o sea, no, la verdad es que no tiene ninguna gracia. Todas mis novelas son fundamentalmente existencialistas, hablan de la muerte y del paso del tiempo y de lo que el tiempo nos hace y nos deshace, porque vivir es deshacerse en el tiempo y uno empieza a envejecer desde la cuna. O sea, el paso del tiempo y la pérdida de la vida no es una cosa de determinada edad. Es algo que se siente desde la cuna. Vamos perdiendo posibilidades de vida y vamos perdiendo vida desde que nacemos. Entonces, ese es el destino del ser humano y no tiene ninguna gracia, sobre todo si eres una vitalista y si te gusta la vida, ¿no? Como me pasa a mí. Pero, en fin, hay que aprender a sobrellevarlo, a surfearlo, digamos. ¿Qué te gusta de los años? De los años nada, no me gusta nada. Bueno, hay dos cosas que me gustan. Hay muy pocas cosas. De hacerse mayor hay poquísimas cosas. Hacerse mayor no ya de hacerse viejo, quiero decir, de ir envejeciendo, de ir perdiendo vida. Muy pocas cosas buenas tiene. Tiene una, por ejemplo, muy buena, que si te esfuerzas vas aprendiendo.
te tienes que esforzar, porque ser viejo no es sinónimo de ser sabio. Puedes ser un viejo muy imbécil, una vieja muy estúpida, ¿eh? Te puedes sentar sobre tus ideas y pudrirte encima de ellas. Entonces, no va de fábrica el hecho de ser viejo y sabio. Pero es verdad que si te esfuerzas, pues el tiempo y el hecho de equivocarte 20 veces, pues te permite ir aprendiendo. Y eso es algo, es un tesoro, ¿no? Ese aprendizaje mm, maravilloso, porque los seres humanos pues venimos a aprender para morirnos después, ¿no? Eso uno. Y la otra cosa maravillosa es ir creciendo con los amigos, con la gente querida. Es decir, ir trenzando con la gente querida un pasado común. Eso es precioso. Ir siendo testigos los unos de los otros, ¿no? Las unas de las otras. Eso es muy, muy, muy bonito. ¿Eres amiguera? Creo que lo mejor que he hecho en mi vida ha sido ser amiga. Eh, para tener buenos amigos, pues necesitas invertir mucho tiempo y tiempo de calidad. O sea, quiero decir que es una labor, que es una inversión importante y muy rica, porque la amistad es maravillosa. Yo tengo amigos de hace 50 años, con los que sigo creciendo y trenzando esa trenza de pasado. Y luego tengo amigos o amigas desde hace 2. Lo que quiero decir que estoy abierta a ese tremendo esfuerzo y a ese pequeño también, a ese viaje al otro y a ese riesgo de tener nuevos amigos, ¿no? ¿Y eres más amiga de hombres o de mujeres? ¿O da igual? No, no da igual. Tengo más amigas mujeres, pero tengo buenísimos amigos hombres también. O sea que son amistades muy íntimas, que cada una te da un puntito. El 98% de la amistad es igual, pero hay un 2% que es distinto dependiendo del género. ¿Cómo cambian las conversaciones a lo largo de esos años? Porque me dices que tienes amigos de 50 años, Sí, amigos de desde 2. hace 50. En las relaciones, ¿cómo van cambiando? ¿Cómo han ido Depende, cambiando? cada amistad es un viaje, ¿no? O sea, además, una cosa que sabemos respetar con los amigos y que normalmente no sabemos respetar con las parejas, un amigo no te tiene que dar todo. La pareja tampoco te da todo, pero eso se nos va a la cabeza mucho más, ¿no? Se nos patina la neurona y entonces creemos que una pareja te lo tiene que dar todo, no es cierto. Con los amigos aceptamos más ese principio, entonces tenemos amigos muy íntimos, pero que con cada uno o cada una de ellos tenemos una relación determinada, ¿no? Teñida de un determinado color emocional, intelectual, ¿no? Vivencial. Amigos con los que vas al monte, yo soy montañera, amigos con los que vas a los conciertos, me encanta la música, ¿sabes? Amigos con los que ríes, amigos con los que lloras, ¿sabes? Entonces eso, aunque un amigo profundo de hace 50 años pueda estar en cada una de los registros que tú eres, es verdad que hay amigos que tienen especialidad, como yo sé que tendré especialidad en algo, en algunos registros determinados, una especialidad de finura mayor, ¿no? De relación mayor. Rosa, ¿alguna vez se te ha muerto un amigo? Hombre, por Dios, se me ha muerto un montón. Mira, eso es lo terrible, lo peor de envejecer, es que se te va muriendo la gente. Se me ha muerto, primero se me ha muerto mi pareja, que era un amigo amiguísimo mío. Que fueron 20 años pareja. 21 años, sí. Pero aparte de eso se me han muerto muchos y en este año se me ha muerto una amiga, una de mis más antiguas amigas, Carmen García Mayo, psiquiatra, psicoanalista, que la conocí desde hace 50 y tantos años, una mujer maravillosa y todavía pues realmente es que el mundo, cuando se te va alguien que es importantísimo para ti, pues el mundo se queda con un agujero, verdaderamente. Y uno nunca vuelve a ser igual. Nunca, nunca. Tras una de esas grandes muertes, pues tu vida es distinta. Lo que pasa es que los seres humanos tenemos una capacidad de reinvención inagotable, ¿no? Entonces podemos volver a inventarnos otro mundo y una vida feliz y una vida estupenda, pero a la anterior, antes de que se te muriera esa persona, a esa ya no vuelves, desde luego. Mira, Rosa, tú has escrito de todo y de golpe el duelo lo manejas en la ridícula idea de no volver a verte, ¿no? Con la muerte del marido de Marie Curie, que era tan genial como ella. Pero tú, lo que has pensado sobre el duelo, sobre el dolor, sobre esto que estamos hablando, no lo veo reflejado en tus libros, ¿o sí? ¿Es de por algo muy íntimo?
Claro, no, está completamente reflejado en La ridícula idea de no volver a verte. Es un libro sobre la vida y sobre la capacidad, la posibilidad de aprender a vivir con más serenidad y con más plenitud, aprender a vivir el presente, que es lo único que existe, y sin embargo vivimos siempre fuera de la vida. Vivimos o proyectados al futuro, que es estúpido porque no controlamos para nada el futuro. Podemos salir y que nos atropelle un camión, quiero decir, vivir proyectados al futuro es una tontería. O vivimos anclados en el pasado, que es un suicidio y que es absurdo, porque ese pasado además que recordamos hoy no es el pasado que vivimos, ni siquiera, ¿no? Y no somos capaces de vivir el presente. Y esto que estamos haciendo ahora es lo único que existe, ¿no? Entonces, La ridícula idea es un libro que intenta eso, ¿no? Aprender esa serenidad y esa plenitud. Pero para llegar a esa serenidad y esa plenitud hay que llegar también antes a un acuerdo con la muerte propia, con la muerte de los seres queridos, de los otros, ¿no? Así que por eso, aunque es un libro que habla de la vida, habla de la muerte también. Y entonces ahí hablo del duelo muchísimo. Claro, pero lo que me refiero es, hablas del duelo visto desde la óptica de Marie Curie, pero También digo hablo tú del mío. desde el personal tuyo. Sí, está el mío. De hecho, lo que pasa es que, mira, cuando se murió mi pareja, mis amigos, que saben lo importante que es para mí escribir, que es esencial, pues me dijeron que por qué no escribía un libro y tal sobre eso, pero yo les contesté que mi relación con la literatura no es esa y que yo no puedo escribir sobre la inmediatez de las cosas y no puedo escribir, no es que esté en contra de los libros de duelo, para nada, es que a mí no me salen, esa no es mi relación con lo literario. Hay libros de duelo maravillosos como el de Piedad Bonet, amiguísima mía y admirada, pero a mí no me salen. Entonces, pues nada, pasaron 2 años de la muerte de Pablo, que era el nombre de mi pareja, y entonces ahí en ese momento hubo esa casualidad me topé con el diario de Marie Curie y ahí ya pude empezar a hablar del duelo, incluso hablar del mío, porque ya habían pasado los 2 primeros años que son la travesía del desfiladero más angosto del duelo, ¿no? Y sentí que podía empezar a hablar de mi duelo, pero ya no hablando de mi duelo, sino del duelo de todos. O eso era lo que yo sentí, lo que me proponía, ¿no? Y los que tenemos duelos, a mí se me murió mi padre hace unos años, no sé Ujú, cómo sea el duelo de la pareja, pero creo que la muerte es un rompimiento de todas formas bestial. Uno nunca ujú. vuelve a ser igual, es distinto. Sí, Puede porque ser feliz de otra manera, amar de otra manera, vivir de otra manera. no, simplemente tienes otra vida, pero puedes ser mucho más feliz incluso, no hay que negarse nunca a la felicidad. ¿Entiendes? O sea que la gente por ejemplo, otra cosa que es terrible y que no se debe hacer, yo creo, es hacer un nido de tu duelo y quedarte a vivir ahí. No. O Mm. sea, llevamos a nuestros muertos siempre y nos acompañan, pero hacer un nido del duelo y no salir de ahí me parece que es absurdo. Rosa, ¿te volviste a enamorar? Hombre, claro. Sí, sí, por supuesto. Me alegra. Sí, bueno, pero es que la vida es eso, ¿no? Porque ahora al comienzo, cuando te pregunté de qué edad te sentías, me dijiste que a veces 8, a veces 15. Quiero decir que nos sentimos mucho más jóvenes de lo que somos, sí. Y luego, pues como los que nos dedicamos a cosas creativas, como he estado diciendo aquí estos días, pues tenemos, esto está estudiado, te quiero decir, lo cuento en El peligro de estar cuerda, tenemos una cosa que es que tenemos el cerebro sin acabar de madurar, ¿no? Mm. Entonces el cerebro humano tarda en madurar muchísimo, no madura hasta los 30 años, pero hay un periodo de maduración cerebral muy importante que sucede en la primera pubertad, en los 11, 12 años. Hasta entonces el cerebro del niño está hiperconectado, todas las neuronas, es un verdadero como un incendio, ¿no? Todas las neuronas unas con otras. Y en ese momento se produce una poda cerebral, que es muy importante para la evolución de la especie, porque una poda tremenda que hace que se desaparezcan las conexiones entre neuronas que no sirven para algo útil, para concentrar el cerebro en lo útil, en cazar bien mamuts, en recolectar sin envenenar a la tribu, en buscar una pareja apropiada, en criar a un hijo sano hasta que pueda tener también hijos y tal. Bueno, esto es bueno para la evolución de la especie, pero resulta que hay como un 20% o más de los humanos que no pasan esta poda, que su cerebro nunca madura, pierde esas conexiones. ¿20%? Sí, esto es un cálculo, eso no está, es mi cálculo. Todo lo otro es ciencia y este es mi cálculo también basado en otras cosas científicas, ¿no? Pero debe ser como un 20%, no se sabe bien el porcentaje. Y entre esa gente que no ha tenido esa poda cerebral están la gente que tiene
trastornos mentales y los que nos dedicamos a cosas creativas. Entonces, ¿qué pasa? Que tenemos como el cerebro del niño todavía vivo. A mí me impresionó mucho tu libro del peligro de estar cuerda porque me llegó en un momento muy particular de mi vida. Ajá. Yo sufrí de ataques de pánico, Como yo. como Sí. tú, de los 16 a los 30, ¿no? Exacto, sí, sí. Y tú tienes ahí una descripción que me parece que no la había visto y es la peor sensación que un ser humano vivo Sí. puede sentir. El dolor psíquico es uno de los dolores más grandes que debe Y un miedo muy grande Sí. a estar vivo. Sí, sí. Uno no sabe en qué momento se va a ir de Sí. la realidad, ¿no? Te agradezco mucho ese libro porque para mí fue muy especial y porque a lo largo de mi carrera he podido encontrar tanta gente que tiene estos trastornos Sí, claro. de los cuales no se habla. Es lo más habitual. El trastorno mental forma parte de lo que el ser humano es. Tenemos que sacarlo a la luz, tenemos que admitirlo, tenemos que aprender sobre él y tenemos que normalizarlo, ¿no? Antes de la pandemia, un poco antes de la pandemia, la Organización Mundial de la Salud dijo que antes o después en su vida un 25% de la población mundial iba a tener un trastorno mental. Eso es muchísimo, eso no. Bueno, a mí me parece cuatro, muy poco. ¿no? Sí, ¿eh? Es uno de 4 personas una. De 4 una, Claro. pero no, a mí no me parece muchísimo. De hecho, me parece una cifra súper conservadora. Estoy convencida de que es mucho ¿De que mayor. es más? Sí, yo calculo que por lo menos un 35, ¿no? Estoy segura, vamos, de que es mayor, pero cuando menos un 25% de la población mundial. ¿Qué quiere decir esto? Pues que todo el mundo, o bien antes o después, va a tener un trastorno mental en su propia carne, como yo y como tú, o bien lo va a experimentar en alguien muy cercano, padres, hermanos, hijos, amantes, porque al menos es uno de cada 4 personas y además como está tan estigmatizado y es un dolor tan agudo y tan agudizado por el estigma social, pues el entorno amistoso, el entorno familiar sufre mucho también. O sea que es algo que el trastorno mental es algo que atraviesa absolutamente toda la sociedad, ¿no? Y aquí estamos todos callados, ocultándolo, no diciéndolo, ¿no? ¿Cómo fue esa decisión tuya de exponerlo de esa manera? ¿Tuviste que pasar por algún tipo de pensamiento o fue algo que Para dijiste mí siempre? siempre ha sido muy natural. De hecho, no. El primer libro. Yo tengo novelas, ¿no? Novelas más o menos convencionales y luego de repente hace 24 años escribí un libro que salió así, porque tú no escoges los libros que escribes, sino que los libros te escogen a ti. Salió un libro que se llamaba La loca de la casa. Eso es una frase de Santa Teresa, como Santa Teresa de Jesús llamaba la imaginación, ¿no? Sí, que es la imaginación. Exacto, genial. sí. Entonces, hace 24 años saqué ese libro, La loca de la casa, que lo he llamado artefacto literario, porque tengo 3 libros. Que parece ensayo, pero también novela, pero también Exacto, crónica, es una que uno no mezcla, sabe qué es. no se sabe lo que es. Entonces son La loca ¿Cómo de lo la llamas? casa, artefacto literario. Está Que no sé genial. cómo definirlo. Está buenísimo. Entonces, el primero fue La loca de la casa, luego La ridícula idea de no volver a verte y luego El peligro de estar cuerda, ¿no? Y ya en La loca de la casa, hace 24 años, pues ya contaba y ya lo había contado públicamente antes y tal. He tenido siempre una relación muy, muy natural con esto. Ya contaba que había tenido ataques de pánico, desde siempre. O sea, para mí, y ya lo había contado, como te digo, en artículos. O sea, para mí ha sido siempre, no he tenido ningún problema en contarlo, como no tengo ningún problema en decir que tengo 73 años. No tengo ningún problema con esas cosas ante las que la gente parece que se queda muda, ¿no? ¿Y alguna vez te han dicho que estás loca? Por supuesto que pensaba que estaba loca. Pensé cuando me dio con 16 años ese ataque de pánico que no sabes qué te pasa y que de repente, porque además yo estaba en casa de mis padres con 16 años, claro, en el comedor por la noche y no había nadie más en el comedor, estaba la televisión encendida y yo debía estar recogiendo la mesa, supongo, no lo sé. Y de repente, sin que viniera cuenta ni hubiera pasado nada, de repente toda la habitación se fue al otro lado de un túnel negro, es decir, el mundo se fue, hizo. Eso es el efecto túnel y ese lo muy cuentas habitual. en El peligro de estar cuerda Sí. y arranca. Y lo contaba en La loca de la casa, lo he contado otras veces. Entonces, en ese momento, y sientes ese pánico, ¿verdad? Que no sabes a qué es, pero que es un pánico atroz. Y al segundo siguiente, lo que sientes es un pánico atroz a estar loca también.
O sea, que es un pánico sobre un pánico, ¿no? Entonces ahí pensaba que estaba loca y por eso ahí decidí, porque yo quería por entonces ser periodista y de hecho luego estudié periodismo, pero decidí estudiar también psicología para ver qué me pasaba, ¿no? Porque en mi época y mi clase social nadie te llevaba al psiquiatra ni nada. Así que yo creo que el 98% de la gente que estudia psicología estudian porque piensan que están chiflados, ¿no? O sea que, lo cual no está nada mal, porque eso te da como una empatía con tus pacientes, no, no lo considero una cosa negativa, ¿no? Ni mucho menos. Claro, comprende uno el trastorno que pueden tener los demás porque Claro, lo estudia. obvio, sí. Pero te pregunto es, socialmente, al haber expuesto en La Loca de la Casa, en El peligro de estar cuerda, en los artículos, en las columnas de opinión, Sí. etcétera, en el mundo en el que te mueves, ¿te has sentido que te piensan loca? No, Nunca. no, 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 nada. Porque además lo que tiene que hacer uno es, que esto lo vengo diciendo desde hace tiempo y ahora ya con el peligro de estar cuerda de forma machacona, la normalidad no existe, la normalidad es una mentira. Nos dicen que viene, que la palabra normalidad significa lo más habitual, lo que todo el mundo hace es mentira, viene de normativo, es un molde social que además depende de la época, depende de la sociedad y en el que nos obligan a entrar. Entonces, en 2018, la Universidad de Yale, que como sabes es una de las más importantes del mundo en Estados Unidos, hicieron un estudio y concluyeron esto que estoy diciendo, que la normalidad no existe y que no es más que la media estadística de la inmensa variedad de respuestas de los seres humanos frente a un determinado tema. Así que no debe de haber ni una sola persona en el mundo que atine con la media estadística en todos sus parámetros. Todos, todos somos divergentes en algo, todos. Lo que pasa es que lo ocultamos porque hay como una obligatoriedad de meterte en esa horma, ¿no? Entonces, pues bueno, lo que tiene uno que hacer, lo que es normal es ser raro, en una amplia panoplia de rarezas, ¿no? Y entonces lo que uno tiene que hacer es encontrar su propia manada de raros con la que convivir. Yo encontré tempranamente mis manadas de raros y entonces nunca me he sentido juzgada por ellos, claro. Pero ahí hay algo muy interesante en El peligro de estar cuerda y es cómo la gente que tiene esa creatividad, que yo creo que los va llevando a todos, ¿no? Está Mm, Silvia Plath con esa mm, genialidad tan impresionante, está Hemingway, bueno, todos los más mm. geniales con algún tipo de trastorno que termina la literatura, en el caso tuyo, o la ciencia, como salvándolos. ¿Qué fue lo No, que mira, encontraste ahí? es que desde el principio de los tiempos, y eso es lo que trata, es uno de los temas del peligro de estar cuerda, pues ha habido una pregunta en el ser humano que es si había una relación entre la creatividad y la locura. Entonces, esto ha sido un tema de reflexión desde siempre. Ya los griegos, Aristóteles se lo preguntaba, te quiero decir, y Descartes se lo ha preguntado, todo el mundo se lo han ido preguntando. Y en el libro que he estudiado mucho, he consultado a los expertos, todos los expertos concluyen que desde luego el estar loco, dicho sea entre comillas, porque es una manera de hablar muy imprecisa, ¿a qué llamamos locura? Pues en realidad llamamos locura, malamente expresado, llamamos locura al trastorno mental grave, es decir, a una psicosis. A eso es a lo que llamamos locura, no a tener un trastorno de pánico o algo así. Llamamos locura a la psicosis. Entonces, todos los expertos coinciden que estar loco, es decir, tener un trastorno mental grave, no te hace artista. Al contrario, te deshace como artista. Y la historia está llena de ejemplos de artistas que de repente entraron en una crisis psicótica y que dejaron de crear, como por ejemplo Hölderlin o como por ejemplo Schumann, ¿no? Montones. Pero también tienes a Van Gogh, de Y otro bueno, lado. y Van Gogh, el pobrecito, también dejó de crear. Quiero decir que cuando le internaban, pues el pobre casi no podía pintar y pintaba un autorretrato súper torturado. O sea que, entonces Van Gogh es como siempre dicen, el artista loco. Por él hay, que insisto, no era la locura lo que lo hacía artista, sino la parte cuerda. Pues hay millones que no son así, ¿no? Que no son Van Gogh, que ni siquiera tienen ese lugar tan fronterizo con la psicosis, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues yo lo que he llegado a la conclusión, y mirando a los expertos y todo, es que lo que tenemos es una proximidad, digamos que el cableado, dice Eric Kandel, que era un premio Nobel de Medicina, que todos los trastornos mentales se deben a un fallo en el cableado neurológico, en la manera en que las sinapsis
funcionan, que sabes que son las uniones entre las neuronas, ¿no? La comunicación entre las neuronas, que puede ser eléctrica o química, ¿no? Entonces, un fallo en ese cableado neurológico es el origen de todos los trastornos mentales. Y bueno, lo que sucede, y según todos los expertos, yo he llegado a la conclusión que lo que pasa es que tenemos una cabeza cableada de una forma parecida. Los artistas. Y la gente con trastornos mentales. Que hay una diferencia que es cuantitativa y no cualitativa. Es decir, que tenemos fallos o anormalidades, por así decirlo, en el cableado neurológico, pero que no son graves, que no son críticas. Es decir, que la diferencia con el trastorno mental grave es una diferencia de cantidad y no de calidad, ¿no? Entonces, a lo mejor nuestro cableado parpadea de una manera rara, pero a un nivel bajo, mientras que el de un psicótico, pues lo que tiene es pues casi un cortocircuito, ¿no? Eléctrico. En ese libro tú eso lo explicas y los episodios y los delirios y todo lo demás. Pero la respuesta a la pregunta ¿por qué la encontraste? ¿Por qué ese cableado es distinto? Porque lo orgánico no es al 100%, no hay nada que sea al 100% exacto, salvo las matemáticas puras, ¿no? Pero que no existen, quiero decir que no es más que un juego. Entonces no hay nada, y lo orgánico desde luego no puede ser exacto. Entonces son en las repeticiones genéticas, siempre hay errores en las repeticiones celulares, ¿no? Siempre hay errores, siempre hay cambios, siempre hay diferencias. Tú no puedes hacer dos seres idénticos, ni siquiera los gemelos univitelinos crecen y no son idénticos porque van teniendo con lo que se llama la epigenética, ¿no? Que es la sopa química en la que se envuelven los genes, pues va teniendo una información que cambia hasta los gemelos exactos. Entonces, lo orgánico es absolutamente impredecible siempre. Rosa, ¿cómo lidiaste con ese trastorno, con el pánico? ¿Estuviste medicada alguna vez? No, nada. No, me pasé tres grandes épocas de crisis, de pánico a los 16. Cada una de esas épocas, no sé cómo te fue a ti, pero duraba como año y medio, en el sentido de que cada vez se iban espaciando más las estas y luego se pasaban. Y entonces tuve como tres épocas, año y medio y año y medio, ¿no? Y no me tomé ni un ansiolítico, cosa que es una tontería, viva la química. Los ansiolíticos ayudan, ¿no? Claro. Pero en mi época, pues bueno, no había. Total, que no había, sí había, pero que no, en fin, no era lo más común. Entonces, pues lo que te ayuda muchísimo es aprender a vivir con tu maleta. Todos tenemos una maleta de oscuridad y tienes que aprender a vivir con ella, ¿no? Entonces, en este tipo de trastornos, lo que tienes es que perderle el miedo al miedo, porque ese miedo al miedo te esclaviza y hacia además... Es difícil. Sí, pero difícil, ¿no? Es la terapéutica. Si te vas a un terapeuta y tal, te lo dirá. O sea, el final de la terapéutica es perderle el miedo al miedo, perderle el miedo a tener un ataque, otra vez. Saber que es un ataque, que es como si tienes, no es placentero, es como si tienes una gripe, ¿verdad? Y tienes 40 de fiebre, no tiene gracia, pero va a pasar. Va a pasar. Entonces, tienes un ataque, pues va a pasar. O sea, va a pasar. No te vas a quedar ahí colgado. ¿Hiciste terapia o lo aprendiste sola? No, hice terapia, he hecho 3 veces terapia, como un año cada vez, pero siempre después de los 30 años. La primera vez que fui a terapia fue con 43 años. Wow. Sí. Yo hago psicoanálisis desde que tengo 15 años. Ah, pues mira. Y aprendí muchísimo. Sí, es intelectualmente interesante. Sí. Sí, es muy interesante. Lo aprendí a manejar con los años. Bueno, el ataque de pánico me llegó muchísimo después. Tuve 3 o 4 episodios muy difíciles, pero yo creo que ese arsenal del psicoanálisis y psiquiatría y todo, y la literatura que lo salva a uno de todas las maneras. Sí, ¿no? sin duda. Siempre. Pero la escritura yo creo que también, aparte de aprender a perder el miedo al miedo, pues a partir de los 30 años empecé a publicar ya novelas, porque yo publicaba como periodista desde los 19 años, pero el periodismo no te sirve para atarte al mundo, porque el periodismo es una palabra social. Y escribía narrativa desde los 5 años, pero no la publicaba, y si no la publicas tampoco te ata al mundo. Entonces, digamos que el boleto vencedor es que sea narrativa y que se publique, ¿no? Y eso empecé a hacerlo a partir de los 29 años, ¿no? Y a partir de los 30 tuve la última etapa de ataque de pánico. Entonces yo siempre también he creído que tiene algo que ver, porque una novela es lo más profundo tuyo, en realidad es como un delirio controlado, como dicen algunos autores, ¿no?
algunos expertos, quiero decir. Entonces tú sacas eso y si hay alguien de fuera que te dice, yo esto también lo siento, yo esto también lo veo así, yo comparto contigo esta visión del mundo, entonces te están cosiendo al mundo. Esa sensación de enajenación, de ajenidad, de ser, de perder el contacto con la especie humana, que es el ataque, que es un trastorno mental, pues claro, se sana, ¿no? Te cose otra vez a la piel de la tierra. Me gusta lo que estás diciendo, pero me sorprende porque uno siempre piensa que el periodismo es lo que lo ata al mundo. No, que va. No en este sentido, ¿no? En el periodismo tú no estás sacando tu visión íntima del mundo, tu corazón más íntimo, ¿no? En el periodismo estás utilizando una voz social. Se supone que somos objetivos, pero sí. No, pero no vamos, lo somos. No, sí, pero no. No, objetividad no tiene que ver con la objetividad. Lo que te quiero decir es que estás atado a una realidad notarial, es otra cosa, ¿no? Sí, no, cuando digo que somos objetivos es porque se supone que ese es el principio del periodismo, pero en realidad creo que desde que decidimos qué investigar, qué titular ponerle. No existe la objetividad Exacto. no existe. Lo que pasa es que hay que diferenciar, muy de acuerdo contigo, todos somos subjetivos. Lo que pasa es que hay que diferenciar la subjetividad de la manipulación. O sea, hay una subjetividad inevitable porque todos somos subjetivos y luego eso es muy distinto de la manipulación, de alguien que cambia a propósito los datos que está dando porque le interesa. Claro, que eso ya no es periodismo. Eso no tiene. Rosa, entonces a ti escribir novela, meterte con ficción, ¿te salvó los trastornos? Yo creo, no lo sé al 100%, porque creo, insisto, que también hice ese trabajo de aprender a surfear la vida, que hay que aprender a surfear la parte oscura de la vida. Pero como coincide, yo creo que tuvo también tuvo una importancia, sí, creo que tuvo una importancia. ¿Y cómo aprendiste a lidiar con la soledad? Porque lo que entiendo y en la preparación, digamos, de esta entrevista es que eres una persona muy sociable, pero también sola. No tiene nada que ver. Esto de la soledad crea muchísimos conflictos de entendimiento. No, yo tengo muchas paradojas, digamos, ¿no? Que para mí son completamente naturales, no son dicotomías que me sean desgarradoras, sino que son muy suaves, ¿no? Las vivo de una forma muy suavemente. Por ejemplo, soy tremendamente racional, muy racional, me gusta mucho la ciencia, soy muy racional, y por otro lado soy una loca carioca, fantasiosa, tremenda, ¿no? Y las dos cosas para mí son perfectamente habitables, ¿no? Realmente la realidad para mí es así. O esto otro. Por un lado, como te he dicho, lo que mejor soy en la vida es amiga. Me gusta la gente, amo a la gente. Alguien tiene que ser verdaderamente un peñazo, un aburridísimo, un egocéntrico para que no me interese. Porque me interesa a todo el mundo, me gusta mucho la gente, ¿no? Y vivo muy rodeada de gente. Y al mismo tiempo me gusta y necesito la soledad de una manera esencial. Para escribir. Para escribir y para vivir. Necesito oír mis pensamientos, necesito concentrarme en disfruto de la soledad, que a veces hasta me da miedo. Cuando puedo reúno tiempo así una serie de semanas y me voy a un apartamento secreto que tengo, que todo el mundo lo conoce ya, pero ya no es secreto. que está fuera de España. Bueno, entonces me voy ahí con mi perra y me quedo, que solamente saco a la perra, hago gimnasia, escribo, leo. Mi récord son 5 semanas sin hablar con nadie. Wow. Solamente con el del supermercado, ¿no? Feliz como una perdiz, o sea, que ya me da hasta miedo esa misantropía, ¿sabes? Y las dos cosas las tengo, así que a mí esa soledad no vamos, es que me gusta muchísimo la soledad, quizá precisamente porque tengo gente soy muy rica en gente, ¿no? Y en amores, ¿no? En amores. Pero bueno, de la soledad que hablo era de la soledad psíquica, que esa es una soledad que no tiene que ver ya ni con la existencial, no tiene que ver ni con la soledad ante la muerte. Porque ¿Qué es la soledad psíquica? Pues lo que te estaba diciendo, que tú cuando tienes un trastorno mental, o sea, lo que mal llamamos locura es salirse del relato común. La sociedad es un relato común, es una narración común. La realidad es una construcción narrativa, es una construcción cultural. O sea, que cada sociedad y cada grupo construye un mundo propio. Si yo ahora te digo que bajando en el ascensor me he encontrado al demonio, que olía a azufre, que me ha sacado una lengua verde y ha empezado a hacerme gestos amenazadores. Yo te creo. No, tú me crees porque entonces estás chiflada, pero todo el mundo de aquí, tú dirías, Dios mío, se ha brotado. No, está con un delirio. Pero si fuera el siglo XII, te interesaría muchísimo y me preguntarías,
qué increíble, cómo has hecho, cómo te has librado, le has echado agua bendita, le has hecho la señal de la cruz. Bueno, pues esa realidad colectiva es el mundo. Entonces, lo que mal llamamos locura es salirse de esa realidad colectiva. Entonces, el trastorno mental te engaña y te hace creer que lo que te está pasando no le ha pasado a nadie nunca jamás y que te sales de la piel de la tierra, que te sales de la especie humana. Entonces, es una soledad brutal, es una sensación de soledad bestial porque somos seres, animales sociales, necesitamos pertenecer A una a manada. una manada. Entonces, esa soledad de la locura es el dolor psíquico, que es uno de los más grandes que hay. Y que si no has estado ahí, no sabes a qué soledad me estoy refiriendo, ¿no? Te lo entiendo. Ahora, me nombraste algo que me pareció maravilloso, el artefacto literario, Ajá, porque tú eres, pues fuiste periodista. Ahora te voy a contar por qué no sí. volviste a hacer entrevistas, porque eran maravillosas tus entrevistas. Pero es que empecé con 19 años, Claro. me he pasado décadas, he hecho más de 2000 entrevistas, ya no ¿Y un quiero. día te aburriste o qué pasó? Te vas aburriendo, claro, te vas aburriendo, sí. Quieres hacer otras cosas en la vida, sí. Pero fíjate, crónicas, reportajes, entrevistas, libros, ¿qué te gusta más, leer o escribir? Hombre, no tiene que ver, pero vamos, hay un libro de una escritora catalana, española, que se llama Núria Amat. Y el libro se llama Letraheridos y es un libro de ensayos sobre literatura. Y en ¿Cómo ese se llama? libro, Letraheridos, Letraheridos en una sola palabra. Ujú. Y entonces, en ese libro, que es de hace un montón de años, 30 años quizá, pues proponía un juego para escritores. Y el juego malévolo era, si por alguna catástrofe tuvieras que elegir entre no volver a leer en tu vida o no volver a escribir en tu vida, ¿qué No, escogerías? me muero. No, es para morirse, porque verdaderamente es una catástrofe, porque yo creo, como te he dicho antes, que todos los escritores, o por lo menos los novelistas, creo que pensamos que la escritura nos cose a la tierra, que nos cose a la realidad y que nos salva de deshacernos, ¿no? De descosernos como personas. Pero entonces yo cogí ese juego y lo he ido preguntando en estos 30 años, pues a ambos lados del Atlántico y por todas partes del mundo. Pues se lo he preguntado a cientos de escritores, pero pueden haber sido 400, 500 ¿Y qué escritores has de encontrado? todas las nacionalidades. Bueno, todos menos dos, todos menos dos hemos respondido que escogeríamos seguir leyendo. Wow. Sí, porque dejar de escribir es volverte un pelele o volverte loco, digamos, o deshacerte, pero dejar de leer para mí es la muerte instantánea, es como vivir en un mundo sin oxígeno, no podría. Los escritores somos en primer lugar lectores, lectores que además escribimos. Claro, pero dejar de escribir también es muy Sí, hombre, difícil, ¿no? sería terrible, pero ante la opción, ante Leer. la disyuntiva, leer. Y entonces este artefacto literario que me gusta porque, es decir, el de la loca y el de el peligro de estar cuerda, son esos, son ensayos con un montón de investigación No, de sí, no se fondo, sabe, no son ensayos solo, porque pero también tienen tienen una crónica, parte tiene de todo. ensayo, tienen una parte de autobiografía muy poco fiable, y el ensayo el tipo de ensayo es muy poco convencional. Tienen como biografías de otros Pero personajes hay y tienen ficción. Sí, hay una una investigación. investigación grande Sí, de fondo, sí, ¿no? sí, sí. ¿Cómo creaste esa combinación? Se creó sola, yo no la buscaba. Cuando hice la primera, La loca de la casa, yo pensé al principio que estaba haciendo un ensayo convencional sobre la escritura y cuando llevaba escribiendo unos cuantos meses me di cuenta que ni estaba haciendo un ensayo ni era sobre la escritura, o sea que sí, se hacen solos, los libros se hacen solos. Mira, Rosa, hay un tema con el periodismo. Yo pues soy periodista de donde me veas, ¿no? Mm. Y a uno le da mucha tristeza el cierre de medios de comunicación. Creo Sí, que en las últimas 2 décadas han cerrado el 90%, 95% de los periódicos sí, de los del periódicos mundo. del mundo. Eso es una locura. ¿Cuál sigue siendo tu relación con el periodismo? Bueno, como usuaria, muy importante en el sentido de que los medios de comunicación son absolutamente cruciales para las democracias. No hay una evolucionada que pueda sobrevivir sin unos medios de comunicación fuertes. Eso en primer lugar. Y luego, como periodista, bueno, sigo haciendo artículos de opinión y tal y cual, pero yo siempre he sido una periodista en ese sentido muy sui generis, ¿no? Porque me ha interesado más como
no lo que es una parte del periodismo más evidente, no la noticia del día, sino que me ha interesado más lo subterráneo, ¿no? Lo que era más permanente. Eran las entrevistas del País, No, las todos los entrevistas, porque reportajes. sí, o los reportajes y temas más permanentes, no la actualidad más. Y, y bueno, pues sí, como periodista me da mucha pena pero sobre todo como ciudadana, me da horror en lo que está pasando porque es un empobrecimiento democrático importantísimo, grandísimo. Sí. Ahora, tú escribiste muchos perfiles, estuviste entrevistando a Yasser Arafat, entre Sí. otras. ¿Alguna vez, me imagino que con esa personalidad contestataria, tuviste que haber tenido rifirrafes con No, es que jefes? ¿O no. no? ¿Alguna vez un jefe te dijo, esto no lo puedes publicar? ¿O tú le dijiste, yo esto no lo voy a hacer? Sí, claro, sí. Sí, ¿no? Sí, bueno, sí, lo que pasa es que soy también razonable, ¿no? O sea, que intentas discutir con argumentos, pero sí, claro. Normalmente los jefes te proponían hacer cosas y decías que sí o que no. Normalmente el 999 por 1000 decías que sí. Porque, a ver, y luego tú proponías cosas y ellos te decían que sí o que no, ¿no? Pero sí, había veces, por ejemplo, pues sí, había veces que me he negado y sí. Pero bueno, ha sido en general, ha estado amable en la relación, sí. Pues yo me pongo muy contenta de tenerte en este programa. Creo que además estar acá en Colombia, en la Feria del Libro, es muy enriquecedor para la Sí, feria. Colombia es un país maravilloso, Complicado. sí, sí, completamente, pero tan cariñoso, te quiero decir, tenéis una cosa realmente amorosa, muy amorosa. ¿Eres optimista con el mundo y el medio ambiente, No, todas no, estas no, no, cosas? nada, de nada, de nada, nada. Y además estamos en un momento, yo en general soy vitalista, optimista, pero también soy racional, como te he dicho, estamos en un momento muy difícil, ¿no? Hace 40 años el mundo miraba al futuro con esperanza y hoy el mundo mira al futuro con miedo y con razón, ¿Y ¿no? tú cómo ves tu futuro? Hombre, mi futuro, pues yo espero morirme muy viva, o sea, que espero disfrutar mucho y morirme muy viva. ¿Le tienes miedo a la muerte? Toda la vida, pero ahora le tengo mucho menos miedo a la muerte que cuando era joven, te lo aseguro. Sí, ¿por Sí. qué? Pues porque toda mi vida he estado trabajando y escribiendo para intentar perderle el miedo a la muerte y algo bueno he hecho, sí. Pues me encanta. Soy una lectora tuya y gracias por estar acá. Muchas gracias. Lo mismo digo. Gracias por acompañarme. Soy Vanessa de la Torre. Feliz resto de semana. Geniales y mayores que yo es posible gracias a Droguerías con Subsidio y gracias a Julián Urbina, Marilyn León, Sebastián Herrera, Carolina Trinidad, Daniel Rodríguez y María Pérez. Todo el equipo de producción de Geniales y mayores que yo.